Libro de Malaquías, capítulo 1. El título de este mensaje es Autopsia Espiritual. Malaquías, capítulo 1, versículo 1. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, no hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré, y les llamaré territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea engrandecido más allá, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Señor, te damos gracias una vez más. Gracias, Señor, porque tú no solamente eres el Dios de Israel, tú también eres nuestro Dios. Tú eres el Dios del universo. Señor, reconozco en esta hora cuán débil soy, pero dice tu palabra, Señor, que tu poder se perfecciona en la debilidad. Reconozco, Señor, que soy incompetente y que mi competencia viene de ti. Reconozco, Señor, que simplemente, al igual que Malaquías, soy un mensajero más. Y que el poder no está en mi palabra, Señor, el poder está en tu palabra. Por eso te rogamos en esta hora que tú uses tu palabra para mostrar la verdadera condición espiritual de nuestros corazones. Pero también, Señor, ruego para que tú nos dé el don del arrepentimiento y para que podamos volver a ti, amado Dios. Te lo pedimos por los méritos de Cristo. Amén. Yo no sé si alguna vez usted ha entrado a una morgue, pero en el momento que usted entra a una morgue, usted va a encontrar que allí hay un cadáver, un cuerpo sin vida. Y quizás hay una verdad que no cambia. Esa persona está muerta. Y para nosotros un cadáver no nos puede comunicar mucha información, pero para un patólogo, para un médico, él puede tomar ese cadáver, toma el bisturí, abre ese cuerpo sin vida y puede determinar cuáles fueron las causas de esa muerte. El médico patólogo examina minuciosamente el cadáver. En algunos casos será necesario que él haga radiografías, que tome tejidos y lo analice a través del microscopio, que haga todo tipo de análisis, que observe el peso, el color y las anormalidades de ese cuerpo. Si él encuentra algo extraño en uno de los órganos, puede diseccionar ese órgano para buscar mayor información. Y al final, él tiene un informe donde él reporta todos los hallazgos de ese cadáver y cuál fue la causa de la muerte. Y eso es precisamente lo que Dios está haciendo en el libro de Malaquías. Dios está haciendo una especie de autopsia espiritual para determinar lo que está ocurriendo en su pueblo. Israel, el pueblo que Dios eligió para mostrar su gloria, está en una decadencia espiritual, en un estado de declinación espiritual sin precedente. El pueblo del pacto está siendo infiel al pacto de Dios. El pueblo que Dios llamó para mostrar su nombre a todas las naciones, están menospreciando el nombre de Dios. El pueblo que estaba llamado a ser luz de todas las naciones está caminando en oscuridad, al punto que ellos están uniendo en yugo desigual, que ellos están menospreciando el matrimonio diseñado por Dios, que ellos están menospreciando la cena del Señor y que ellos les están ofrendando a Dios lo que les sobra, lo cojo, lo robado, lo que no tiene ningún valor. En algún momento ellos perdieron el propósito de Dios para su vida. En algún momento ellos empezaron a hacer las cosas rutinariamente, mecánicamente. Isaías capítulo 43, versículo 21, nos dice el propósito por el cual Dios había llamado a esta nación. Este pueblo he creado, dice el Señor, mis alabanzas publicará. Pero ellos habían profanado la adoración a Dios. Ellos se habían apartado de la verdad. Ellos habían caído en una religión sin vida, en un ritualismo, en una adoración que no venía del corazón.
Y si pudiésemos resumir el estado en el que se encontraba este pueblo, podemos ir al libro de Isaías, capítulo 29 y versículo 13. En otro momento el pueblo también se encontraba, cuando Isaías escribe, en una situación parecida. Y dice Isaías, capítulo 20, versículo 13, pues así dice el Señor, este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Aparentemente todo está bien para Israel. A sus propios ojos todo marcha bien. De hecho, ellos han restaurado, han construido el templo que tanto anhelaban. Ellos están ofreciendo sacrificio a Dios en ese templo. Aparentemente todo marcha bien, pero Dios dice, eso simplemente es una fachada. Hermano, porque no es lo que tú piensas de ti. No es lo que las demás personas piensan de ti. Lo importante es lo que Dios piensa de ti. Y en el libro de Malaquías, Dios le está diciendo a su pueblo, no me gusta la forma en que ustedes están viviendo. No me gusta la forma en que ustedes me están adorando en su vida diaria. Ustedes me están dando lo peor de su vida, lo peor de su tiempo, lo peor de sus ofrendas. El Dios creador del universo está reclamando a su pueblo y les está diciendo, no voy a recibir sus ofrendas, no voy a recibir su sacrificio, no voy a recibir su adoración, si ustedes no toman la determinación de adorarme y de volverse a mí de todo corazón. Versículo 11, porque desde donde nace el sol hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. No voy a recibir una parte de tu vida, no voy a recibir una parte de lo que te sobra. El Señor quiere que nos entreguemos a Él de manera completa. Hermano, decía el príncipe de los predicadores, Dios no quiere la sala de tu vida. Si tú tienes al diablo viviendo en el sótano de tus pensamientos, el Señor quiere que tú te entregues por completo. Y vamos a ver una advertencia contra la decadencia espiritual. Número 2, las manifestaciones en todo el libro de Malaquías de esa decadencia espiritual. Y finalmente, ¿cuál es el remedio que Dios provee para la decadencia espiritual? Una advertencia contra la decadencia espiritual. Versículo 1. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Malaquías es una profecía de juicio contra un pueblo indiferente. Malaquías es una profecía de juicio contra un pueblo que se ha hecho insensible a la presencia de Dios, que ha endurecido su corazón. Pero también es una profecía que está cargada de amor. De hecho, en el versículo 6, Dios se muestra a Israel como un padre que disciplina a sus hijos. Y en el versículo 2 aparece la más grande de todas las declaraciones. Dios les está diciendo, yo les he amado. Dios les está diciendo, yo les amo profundamente. El llamado de todo el libro es un llamado al arrepentimiento. Ahora, ¿cuál es el contexto en que se escribe Malaquías? Dios había hecho un pacto con Israel. Y Dios le había dicho, si ustedes me obedecen, yo les voy a bendecir. Pero si me desobedecen, el juicio mío estará sobre ustedes. Les voy a maldecir. Así que Dios había guardado su promesa del pacto. Pero Israel, vez tras vez, había caído presa del materialismo y de la idolatría. Así que Habacuc le había advertido que llegaría un día en que ellos serían llevados cautivos. Llegaría un día de la angustia y precisamente ese día llegó. ¿Cuál era el propósito de este cautiverio? Jeremías capítulo 29, versículo 10 dice que era que ellos se volvieran humildes y hacerles volver a Dios de todo corazón. Así que en el siglo 6 antes de Cristo, Dios permitió que ellos fueran invadidos por Babilonia y que fueran llevados cautivos. Jerusalén fue destruido, el templo fue destruido completamente. Y ellos duraron 70 años cautivos en Babilonia. ¿Cuándo se escribe el libro de Malaquías? El libro de Malaquías se escribe 100 años después de que ellos regresaran de Babilonia. El templo ya ha sido reconstruido. Las murallas de Jerusalén han sido construidas completamente. Han pasado 50 años desde que el templo fue construido.
Ahora, cuando ellos llegaron con mucho entusiasmo, con mucha esperanza. Empezaron a reconstruir el templo por completo. Pero lo que se enfrentaron fue prueba tras prueba. Las naciones vecinas les invadían. Había todo tipo de devastaciones. Pero en ese tiempo en que Malaquías está escribiendo, hay una especie de estabilidad. Ellos no están bien económicamente, pero no hay rumores de guerra. No están ocurriendo grandes catástrofes como las de Joel. No están en una crisis económica profunda como la que se menciona en el libro de Lamentaciones. Ellos están en un tiempo de comodidad. Y en ese momento precisamente nació la apatía espiritual. Ahí nació la indiferencia espiritual de este pueblo. Hasta el punto que ellos están en un estado peor que cuando Dios les llevó al cautiverio. Versículo 2. Ellos están negando el amor de Dios por ellos. Versículo 6. Ellos están menospreciando el nombre de Dios. Versículo 13. Ellos están despreciando su servicio a Dios. Hasta el punto que ellos dicen, servir a Dios es un fastidio. Servir a Dios es una carga. Ellos están bajando el estándar establecido por Dios, de tal forma que aunque Dios le había dicho a ellos que no se mezclaran con las naciones paganas, ellos están diciendo, bueno, quizás eso no sea tan pecado, y se están uniendo en yugo desigual. La avaricia ha llenado su corazón. Ellos están ofrendando a Dios de lo que les sobra. El diagnóstico es claro. Ese pueblo está en decadencia espiritual. Malaquías capítulo 3, versículo 7. Es el verso central de Malaquías, donde el Señor le dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Hay que entender este pueblo. Ageo había profetizado que cuando ellos terminaran el templo, ese templo sería mucho más glorioso. Así que ellos entendían que la única forma en que ese templo sería más glorioso que el templo de Salomón era que el Mesías viniera y se colocara en el templo. Ellos tenían la esperanza que cuando ellos terminaran esa construcción, el Mesías prometido vendría. Y pasaron 10 años, pasaron 20, 30, 40, han pasado 50 años ellos esperando al Mesías y el Mesías nunca llegó. Ellos están cansados de esperar en las promesas de Dios. Ellos están insatisfechos con Dios. Ese es el estado espiritual de este pueblo. Pero quizás ese es el estado espiritual de tu corazón. Quizás tú estás cansado de esperar la promesa de Dios. Quizás tú tienes mucha información de Dios, pero en tu corazón tú sabes que no tienes una relación con Dios, que no conoces a Dios. Quizás tú puedes definir todas las doctrinas de la gracia, pero esas doctrinas de la gracia no han transformado verdaderamente tu corazón. Quizás el servir a Dios, al igual que este pueblo, se ha convertido en un fastidio, en una carga para ti, en algo que tú haces de manera mecánica. Otra vez la iglesia, otra vez conectarme al culto de oración, otro culto en la noche, como si un culto no fuera suficiente. Tomar el tiempo que yo dedico a mi familia para venir a otro culto, a otra actividad más. Si yo cumplo con el Señor viniendo al primer culto. Otra vez grupo pequeño. Me voy a conectar para que ese líder no me llame la atención, pero no hay un deseo en tu corazón de hacerlo. No sientes esa llama, no sientes ese fuego. No sientes ese primer amor, no sientes esa pasión por Dios que una vez tú experimentaste. La tibieza espiritual está matando tu devoción por Dios. No hay hambre por la palabra de Dios, no hay deseo de buscar a Dios en tu vida. Nada es nada. Si oras o no oras, te da lo mismo. Si lees la Biblia o no la lees, te da igual. No tienes expectativa de lo que Dios puede hacer en tu vida. No tienes un propósito de Dios en tu vida. Estás insatisfecho con los resultados que ves en tu vida espiritual. Vienes a la iglesia y adoras, pero es una adoración mecánica. Es una adoración que no sale de tu corazón. No sientes ningún interés por las cosas de Dios. No hay amor por Dios. Quizás estás en esa misma situación que se encontraba el pueblo en los tiempos de Malaquías y finges que nada pasa.
y finges que todo está bien. He orado durante esta semana que si tú oyes la voz de Dios a través de la predicación de su palabra, Dios te dé el don del arrepentimiento. Dios rompa en ti ese corazón de piedra y tú puedas volverte completamente al Señor. Hay una advertencia contra la decadencia, pero esa decadencia tiene manifestaciones. ¿Cuáles son las manifestaciones de un corazón que está en decadencia espiritual, que está en indiferencia? ¿Cuáles son los síntomas de la indiferencia espiritual? El número 1, una condición de ceguera espiritual nos impide ver el estado de nuestra alma y nos hace negar el amor de Dios. Versículo 2, dice el Señor: yo les he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos ha amado? ¿Dónde están las evidencias de tu amor? Ellos están negando el amor de Dios, pero ellos no están reconociendo lo que Dios les está diciendo. Y esa estructura, ese tipo de diálogo se ve en todo el libro de Malaquías. De hecho, Malaquías tiene 55 versículos. En 47 versículos Dios le está hablando a su pueblo. Y en los otros versículos el pueblo está contradiciendo lo que Dios les está diciendo. Dios hace una acusación contra ellos. Ellos se justifican y luego Dios responde dándoles evidencia de lo que Él está diciendo. Así que ellos están ciegos espiritualmente. Su ceguera no les permite ver el estado real de su corazón. Versículo 6. Ustedes han menospreciado mi nombre. Miren cómo ellos responden. ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Versículo 7. Ustedes me han deshonrado. Nosotros, ¿en qué nosotros te hemos deshonrado? Eso no es cierto. Es la misma condición de los fariseos. Ceguera espiritual. Hipocresía. Mateo capítulo 23, versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y de la fe. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y no lo de adentro. Dentro de ustedes están llenos de robo y de toda injusticia. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera se muestran hermosos, pero por dentro se están llenos de pudrición y de huesos secos. Así que esa es la primera condición de un corazón que está en decadencia espiritual. Él está ciego espiritualmente. Él no puede ver las evidencias del amor de Dios, pero él no puede ver tampoco su propio pecado en su vida. La segunda condición es una condición de orgullo que le lleva a cuestionar la palabra de Dios y que le lleva a justificar su propio pecado. Versículo 1, esta es la profecía de la palabra de Jehová contra Israel. Pero ellos están recibiendo esta profecía y en lugar de arrepentirse, ellos se están justificando. Dice Thomas Watson, arrepentimiento significa verte a ti mismo como un pecador. Es dolor por el pecado, es confesión del pecado, es vergüenza por el pecado, odio por el pecado, que te lleva a apartarte del pecado y a volverte a Dios. Esto no está ocurriendo en este pueblo. Esa es la profecía de Jehová. Y de hecho el nombre Jehová se repite muchísimas veces en el libro de Malaquías, y especialmente el nombre Jehová de los ejércitos. De hecho, en el capítulo 1 se repite 8 veces este nombre, Jehová de los ejércitos. Míralo en el versículo 6. ¿Dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Versículo 8. Dice Jehová de los ejércitos. Versículo 10. No me complazco de vosotros. Dice Jehová de los ejércitos. Versículo 11. Mi nombre es grande. Dice Jehová de los ejércitos. Versículo 13. Aparece nuevamente 2 veces. Dice Jehová de los ejércitos. Versículo 14. Porque yo soy el gran rey. Dice Jehová de los ejércitos. Lo que Malaquías nos está diciendo es que este Dios tiene la autoridad infinita de todo el universo. De que millones y millones de ángeles le sirven a ese Dios. De que millones y millones de ángeles obedecen completamente la voluntad de nuestro Dios. Jehová es el nombre del pacto y apuntan a que que Dios es inmutable. Que Dios existe en sí mismo.
Los teólogos llaman esto como la seidad de Dios. Dios no depende de nadie para existir. Dios depende de sí mismo. En buen dominicano, Dios no nos necesita para Él ser Dios. Él no fue Dios, Él no será Dios. Él es el gran yo soy. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Hermano, el Dios que dijo sea la luz y fue la luz. El Dios que creó todas las cosas con su palabra, les está diciendo algo a ese pueblo y ellos les están contradiciendo. Ellos les están diciendo, eso no es cierto lo que tú estás diciendo. Hay orgullo en tu corazón. Malaquías 3:7. Volveos a mí. Mire cómo ellos responden en la NTV. ¿Cómo podemos volver cuando nunca nos fuimos? ¿Por qué tú dices, Dios, que volvamos a ti si nosotros nunca nos hemos ido, si nosotros estamos contigo? Están cuestionando la palabra de Dios y están justificando el pecado. Esa es una condición de un corazón que está en decadencia espiritual. Usted lo confronta con la palabra y ellos, en vez de arrepentirse, justifican su pecado. Hermano, tu actitud debería ser la de David en el Salmo 139. David dice, Señor, tú me has conocido mi sentarme y mi levantarme. Tú has entendido desde lejos mis pensamientos. Tú has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos. Aún no está la palabra en mi boca, Señor, y tú la sabes toda. ¿Y por qué Dios sabe todo sobre David? Versículo 13. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Así que si tú eres el Dios que me conoce completamente, si tú eres el Dios que me creó, la respuesta debe ser la del versículo 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, oh Dios, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Esa debe ser la actitud cuando nosotros somos confrontados con la palabra de Dios. ¿Se recuerda a Job? Job está tratando de justificarse delante de Dios, y Job, capítulo 38, versículo 2, Dios le dice a Job, Job, tú estás dudando de mi sabiduría. Entonces Dios empieza a hacerle una serie de preguntas a Job. ¿Tú eres hombre? Entonces cíñete como un varón valiente. Soy yo que te voy a preguntar y tú me responderás. Job, ¿dónde estabas tú cuando yo puse los cimientos de la tierra? Le pregunta a Dios. Dímelo si tú sabes tanto. ¿Has explorado la fuente donde nacen los mares? ¿Has recorrido sus profundidades? Job, ¿dónde se encuentran las puertas de la muerte? ¿Has visto la puerta de la penumbra? ¿Tienes idea, Job, de la magnitud de la tierra? Dímelo si es que lo sabes. ¿De dónde viene la luz y a dónde va la oscuridad? Me gusta el versículo 31, la ironía de Dios. Pero claro que ya conoces todo esto, pues naciste antes de que todo fuera creado y tienes muchísima experiencia. Capítulo 38 y 39, Dios le hace preguntas hasta que en el capítulo 40 concluye de la siguiente manera. Job, ¿es sabiduría contender con el Dios omnipotente? Y mire la respuesta de Job, el versículo 3 del capítulo 40. He aquí yo soy vil. Hay una versión que traduce, Señor, he aquí yo no soy nada. ¿Qué te puedo yo responder? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Y como si fuera poco, Dios volvió durante todo el capítulo 40 y el capítulo 41 le sigue haciendo preguntas a Job hasta que Dios destruye el orgullo que había en el corazón de Job. Hasta que Dios humilla por completo a Job. Y Job responde de la siguiente manera: Señor, yo conozco que todo lo puedes. Yo conozco que no hay pensamiento que se esconda de ti. Yo hablaba, Señor, lo que no entendía. Cosa demasiado maravillosa para mí que no comprendía. Señor, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Esa debe ser nuestra actitud. Esa debe ser la actitud de tu corazón. Si tu vida espiritual está en decadencia, si tu vida espiritual no es la misma que antes de la pandemia, esa debe ser la actitud de arrepentimiento. Pero el pueblo respondió como lo hizo Adán cuando fue confrontado por Dios. La mujer que me diste, como lo hizo Caín cuando fue confrontado por Dios. Caín y tu hermano, y yo soy guarda de mi hermano.
como hicieron los fariseos cuando fueron confrontados por Jesús. Nosotros somos hijos de Abraham. ¿Y tú quién eres? ¿Tú tienes demonios? El estado en que se encontraba la Odisea en Apocalipsis 3. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, dice la Odisea. Pero dice el Señor, tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Había ceguera en su corazón, había orgullo, pero también había un endurecimiento del corazón y un debilitamiento progresivo. Este pueblo no cayó en decadencia espiritual de la noche a la mañana. Esto fue un proceso, y ese proceso lo podemos ver durante todo el libro de Malaquías, versículo 2. Ellos empezaron simplemente dudando del amor de Dios, pero eso fue progresando durante todo el libro. Versículo 6, ellos menosprecian el nombre de Dios. Capítulo 2, versículo 17, Dios le dice, ustedes me están cansando con sus quejas, ustedes me están cansando con sus palabras. Capítulo 3, versículo 7, Dios le acusa y le dice, ustedes me están robando con sus ofrendas. Y finalmente, el capítulo 3, versículo 13, Dios le dice, ustedes están diciendo palabras violentas contra Jehová, palabras terribles contra Jehová. Es decir, que pasaron de dudar del amor de Dios a decir palabras violentas en contra de Dios. ¿Y qué era lo que ellos estaban diciendo? Ellos estaban diciendo, Dios es injusto. No vale la pena servir a Dios. No vale la pena ser cristiano. Porque los impíos son prosperados. Es mejor ser un impío y ser un arrogante que ser un cristiano. Ellos estaban diciendo que Dios era injusto. Un filósofo del siglo XIX, él decía que en un sitio había una aldea de patos. Y estos patos todos los días se preparaban e iban caminando hacia la iglesia de patos. Allí en la iglesia de patos llegaban, tomaban su silla favorita, venía el coro de patos y cantaba, venía el predicador que también era un pato y predicaba y le decía, patos, el Señor les ha llamado que ustedes puedan volar. El Señor le ha dado alas para que ustedes puedan volar. Ese es el propósito de Dios para su vida. Y todos los patos decían amén, hasta levantaban sus alas. Pero cuando salían de la iglesia, se iban caminando a sus casas. La palabra de Dios entraba por un oído y salía por el otro. Así venimos a la iglesia domingo tras domingo, mes tras mes, y la palabra de Dios no está transformando nuestras vidas, pero no porque la palabra ha fallado, sino porque nuestro corazón está endurecido, está en decadencia espiritual, semana tras semana, mes tras mes, y sigues en la misma condición espiritual. Pero hay esperanza, hay un remedio para la decadencia espiritual. Versículo 1, profecía de la palabra de Jehová contra Israel. En el momento de la decadencia espiritual de Israel, Dios envió a su profeta, Dios envió su palabra. Dios le está dando a este pueblo su última oportunidad. Es el último libro del Antiguo Testamento, es el último profeta del Antiguo Testamento, es el último llamado en todo el Antiguo Testamento que Dios está haciendo a este pueblo. Quizás este día sea la última oportunidad que Dios te está dando para que tú te arrepientas. Así que el remedio para esa decadencia espiritual está en volverse a la palabra de Dios, en escuchar la palabra de Dios y volverse nuevamente a Dios. Malaquías capítulo 2, versículo 2, hay una advertencia de parte de Dios. Si no oyeres mi palabra y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, yo enviaré maldición sobre ustedes y maldeciré vuestras bendiciones y aún las he maldecido porque ustedes no han decidido de corazón. Dios envió a un hombre llamado Malaquías y la palabra Malaquías significa mensajero. De hecho, esa expresión, mi mensajero, se repite 3 veces en el libro de Malaquías. Así que algunos han dicho que Malaquías es una especie de seudónimo para otro escritor y que el libro lleva precisamente este nombre, mi mensajero. No podemos afirmar esto, pero la verdad es que se conocen muy pocos detalles sobre la vida del profeta Malaquías. Porque para Malaquías lo más importante no es él, lo más importante es el mensaje que él tiene
que comunicar. Malaquías es un mensajero fiel de la palabra de Dios. Malaquías es el medio que Dios está utilizando, no el mensaje. Como predicador, tu llamado no es atraer la gente hacia ti. Como predicador, tu llamado es atraer a las personas hacia Dios, hacia Jesucristo. Y esta es la misión de este profeta llamado Malaquías. Dice Pablo en 2 Corintios capítulo 4, versículo 5. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestro siervo. Es interesante el parecido de Malaquías con Juan el Bautista. Malaquías es el último profeta del Antiguo Testamento. Juan es el primer profeta del Nuevo Testamento. Malaquías está cerrando el Antiguo Testamento con un mensaje de juicio para Israel. Pero Juan está abriendo el Nuevo Testamento con un mensaje de esperanza para todas las naciones. Ambos, Malaquías y Juan, son simples instrumentos en las manos de un Dios grande. Ellos son humildes mensajeros que anuncian la llegada del gran mensajero que es Jesucristo. Por eso cuando le preguntan a Juan capítulo 3, versículo 26, Juan, el que tú bautizaste está bautizando más discípulos que tú. Juan le responde, claro que sí. Yo no soy el Cristo, yo soy enviado delante del Cristo. Yo no soy el esposo, yo soy el amigo del esposo. Yo simplemente soy una voz, pero Él es la palabra, Él es el verbo de Dios. Yo no soy la luz, yo simplemente soy el que da testimonio de la luz. Él es la luz verdadera. Es necesario, dice Juan, que Él crezca y que yo mengüe. Hermano, el Señor nos dé esa humildad que caracterizó a Malaquías y que caracterizó a Juan, porque Dios resiste a los soberbios y Dios da gracia a los humildes. Alguien dice, Moisés duró 40 años creyendo que él era alguien, 40 años aprendiendo que él no era nadie y 40 años viendo lo que Dios puede hacer con alguien que entiende que no es nadie. La gloria de Dios debe de eclipsar nuestra propia gloria y hemos de contentarnos con ser nada, con ser poca cosa para que nuestro Dios lo sea todo. Así también era Lutero. Lutero al momento de morir, sus últimas palabras que él escribió, él dijo, soy un miserable, soy un pordiosero. Señor, no traigo nada delante de ti, solamente a tu cruz yo me aferro por completo. Y cuando Lutero murió, no lo enterraron en el cementerio de la ciudad, no lo enterraron en la universidad donde él dio clase. Él pidió ser enterrado debajo del púlpito donde domingo tras domingo él predicó la palabra y allí él fue enterrado. Esta es la profecía de la palabra de Jehová. Y esta palabra profecía significa masá, significa carga. Lo que Malaquías siente es una pesada carga por el mensaje que él tiene que comunicar. Él está angustiado, él está llorando, pero él no está angustiado porque tiene problemas en su casa, porque tiene problemas en el trabajo, porque se avecina una guerra. Él está angustiado porque tiene una profecía de Dios que él tiene que comunicar. Al igual que Jeremías, que dijo, yo no volveré más a hablar de ti, Señor, porque cada vez que predico tu palabra vienen situaciones sobre mi vida. Pero él dice, tu palabra era como un fuego que no podía resistir. Esta carga es doble. Primero, porque él está hablando en nombre de Dios. Y segundo, porque él está comunicando un mensaje de juicio y de dolor para su propio pueblo. En el momento de decadencia espiritual, Dios levantó un mensajero como Malaquías. En los momentos de oscuridad, Dios siempre levanta un mensajero que predique la palabra de Dios. Contra Arrio, que negaba la deidad de Cristo, Dios levantó un hombre llamado Atanasio que dijo, si el mundo está contra la palabra de Dios, Atanasio está en contra de todo el mundo. Contra Pelagio, Dios levantó a Agustín de Hipona. Contra el Papa, los príncipes, contra Texel, Dios levantó a un hombre llamado Martín Lutero. Contra Arminio, Dios levantó a un hombre llamado Calvino, que levantó nuevamente las doctrinas de la gracia. No solamente en tiempo de Malaquías había decadencia espiritual. Había decadencia espiritual en los tiempos de Martín Lutero, en los tiempos de la Reforma. Mire cómo dice Jesse Jackson. A principios de los años 1400, la autoridad del Papa era absoluta.
El único medio de salvación eran los sacramentos dados por el Papa. Había una distinción entre secular y sagrado inquebrantable, significando que los sacerdotes y los laicos vivían en dos mundos separados. No había un concepto de pertenecer a una iglesia, no existía adoración corporativa, no había predicación o lectura de la Biblia en las iglesias. La Biblia estaba secuestrada por la iglesia, la Biblia estaba en latín, no estaba en la lengua que la persona conocía. Y en ese momento, un día como hoy, 31 de octubre de 1517, en medio de la oscuridad resplandeció la luz. Dios levantó un mensajero llamado Martín Lutero que clavó sus 95 tesis. Dios usó el martillo de Lutero para transformar el mundo, para transformar a la iglesia. Y lo más sorprendente es que Lutero era un hombre lleno de debilidades, lleno de deficiencia, un carácter difícil, pero así es nuestro Dios. Él usa lo vil del mundo, Él usa lo que no es para deshacer a lo que es, para que al final la gloria no sea del hombre, sino que la gloria le pertenezca solamente a Él. Por eso a Lutero le dijeron: Lutero, retráctate, porque si no te vamos a matar. ¿Cómo puedo yo retractarme si mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios? Si mi conciencia está prisionera de la palabra de Dios, hermano. En tiempos de decadencia espiritual, como lo que estamos viviendo el día de hoy, en tiempos de entretenimiento, necesitamos volvernos a la palabra de Dios, porque no hay avivamiento, no hay reforma si la iglesia no se vuelve a la palabra de Dios. Lo que se necesitaba en tiempos de Malaquías era la palabra de Dios. Lo que se necesitaba en tiempos de Lutero era la palabra de Dios. Que Dios levante ese tipo de hombres en nuestra generación. Que Dios levante ese tipo de hombres en nuestra iglesia. Cuánta valentía tenía Lutero. De hecho, Lutero decía: todos los jueves santos, desde 1518, el Papa me excomulga y me manda al infierno. Pero yo todavía estoy de pie por la gracia de Dios. Lutero decía: el diablo sabe mi dirección. El diablo sabe dónde yo vivo. Él decía: yo soy tan conocido en el infierno como soy conocido en el cielo. Cuando la iglesia decía las escrituras, las tradiciones, el magisterio, ellos dijeron: no, solamente la escritura, solamente la palabra de Dios es la autoridad de Dios, solamente la palabra de Dios es suficiente. Cuando Roma decía el Papa es la cabeza de la iglesia, ellos dijeron: no, solo Cristo es la cabeza de la iglesia. Cuando Roma decía hay que venerar a las reliquias para obtener la salvación, ellos dijeron: no, solamente por la gracia de Dios somos salvos. Cuando Roma decía hay que hacer buenas obras, hay que comprar indulgencia para ganar el perdón de Dios, ellos dijeron: no, solamente por la fe. Y cuando Roma tenía muchísimos mediadores, ellos dijeron: solo Dios merece la gloria. Lutero dijo lo siguiente: Señor, quiero hacer una alianza contigo, para que tú no me hables por visiones, para que tú no me mandes ángeles, para que tú no me mandes sueños ni revelaciones personales. Estoy satisfecho con tu palabra. Y cuando le preguntaron: ¿cómo lo hiciste, Lutero? Él dijo: no hice nada. Mientras yo dormía, la palabra de Dios destruyó todo el papado. Yo no hice nada, la palabra de Dios lo hizo todo. De cierto, no se pongan como nombre luteranos, llámense cristianos. Yo no hice nada, la palabra de Dios lo hizo todo. En tiempo de Lutero, en tiempo de Malaquías, Dios nos pide volvernos a su palabra. Qué triste, hermano. Malaquías profetizó 450 años antes de Cristo. Es la última vez que se escuchó esta palabra, profecía de Jehová. La última vez que se escuchó: así dice Jehová de los ejércitos. De hecho, Amós capítulo 8, versículo 11, Dios había dicho: si ustedes siguen rechazando mi palabra, ¿saben lo que voy a hacer? Les voy a quitar mi palabra. Y Amós capítulo 8, versículo 11 dice: vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar en mar, desde el norte hasta el oriente, buscando la palabra de Jehová, y no hallarán la palabra de Jehová. Eso se cumplió perfectamente. Pasaron 400 años sin que Dios hablara
a su pueblo. Hasta que se escuchó otro mensajero que dijo, el reino de los cielos se ha acercado. El rey viene, el rey de reyes y señor de señores viene. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, para que entre el rey de gloria, para que entre el rey del universo, para que entre el sol de justicia que había profetizado Malaquías. Así que si esa es la condición de tu vida, una condición de muerte espiritual, el remedio para esa decadencia sigue siendo la palabra de Dios. Porque solo la palabra de Dios es viva y eficaz. Es más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Solamente la palabra de Dios puede discernir los pensamientos y las intenciones de tu corazón. Solo la palabra de Dios convierte el alma. Solo la palabra de Dios sigue siendo poder de Dios para salvación y para santificación. Y así comenzamos hablando de un cadáver, hablando de un muerto. Pero ¿qué esperanza tiene un muerto? No tiene aparentemente ninguna esperanza. Ezequiel capítulo 37, con esto terminamos. Versículo 11. Dios le dice a Ezequiel, hijo de hombre, mira este valle de huesos secos. Y este valle de huesos secos son la casa de Israel. Ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y seremos del todo destruidos. Quizás esa es tu situación, como un valle de huesos secos. Hay sequedad en tu vida, hay muerte espiritual. Hay esperanza. Versículo 1. Y la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu y me puso en medio de un valle de huesos secos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí eran muchísimos sobre la faz del campo, por cierto, secos en gran manera. Y el Señor me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Le dije, Señor, no lo sé, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza, predica sobre esos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Versículo 7. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza al hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Si estás muerto espiritualmente, si estás en decadencia espiritual, solamente la palabra de Dios puede producir vida en tu vida el día de hoy. Oremos, Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque así como tú levantaste a Malaquías, así como tú levantaste a Lutero en un momento de oscuridad, tú no nos has dejado huérfanos, Señor, tú nos has dado tu palabra. Y tu palabra, Señor, ha mostrado la condición crítica en que se encuentra nuestro corazón. Quizás hay un debilitamiento progresivo, quizás hay orgullo, quizás hay insatisfacción. Yo te ruego, Señor, en esta hora que tú abras nuestros ojos, que tú quites nuestra ceguera para que podamos ver nuestra verdadera condición espiritual. Que tú quebrantes nuestro orgullo y que tú permitas, Señor, que nos arrepintamos y volvamos de todo corazón hacia ti. Te lo rogamos por los méritos de Cristo. Amén. Señor le bendiga.